Tamara, ¿cómo está? Buenos días. Nelson, querido, ¿me escuchas? Ahí te escucho. Te habías ido a ver café, me imagino. Sí, acá en la tableta. Porque dije, bueno, voy a ver si es que en qué pasó, porque estoy sin seguirte el programa. Ah, Que ya, me ya, ya. senté acá a tomar cafecito. Bueno, hablábamos con un experto sobre precisamente temas eléctricos, eficiencia, y estábamos un poco razonando y reflexionando sobre los cortes de energía, ¿no? Lo que hoy estamos viviendo. Y veíamos un poco, y yo hablaba un poco sobre el tema de no continuar proyectos, ¿no? No sé si recuerdes, en la época de Lazo se firmó para que se implante ya el tema fotovoltaico en el Aromo, en ese tan criticado terreno que decían que no servía para nada y resulta que sí sirvió, pero que tampoco se ejecuta. Entonces yo decía, pero claro, es que no quieren meter mano, no quieren impulsar, no quieren firmar, no quieren negociar, Tamara, porque resulta que dicen, no, pues si ese man de Glass negociaba, el man estaba metido en los temas eso, y mira dónde está ese man, está preso. Yo no quiero estar preso. Allá, si es que se pone, y si no, no, conmigo no cuente. Tamara, buenos días, ¿qué piensas de todo esto? Buenos días, Nelson. Bueno, estoy en el país. Estoy Ah, en Quito. sí, yo no quería decirlo porque me supieron decir que tenías un poquito como de preocupación. Y no, pero el día que viajaba, porque yo por eso no pude aplazar la cita contigo la semana pasada, Ujú. yo viajé el viernes. Ajá. El viernes ¿Qué viajé, tal te recibe entonces Ecuador? Sin luz. o sea, a oscuridad, en una tenebrosidad. Mira, llegué el viernes y una de las cosas, como recibió Quito, fue en oscuridad. El ver la ciudad literalmente y figurativamente apagada, apagada, en oscuridad. Eh, Hay un ambiente, Nelson, que no sé cómo explicarlo. Yo creo que una cosa es vivir y seguir las noticias, la información, lo que sucede en el país por fuera, y otra cosa es sentirlo y vivirlo. Sí. La falta de electricidad, lo que estamos viviendo con, eh, ¿cómo es que decían? Con la desconexión, eh, so- nos pone en una situación súper compleja a todas y a todos los ecuatorianos, inclusive fuera del país, porque muchas personas dependemos de poder conectarnos, hablar, de trabajar, Nelson. No hay luz, no hay internet, las compañías celulares no funcionan bien, o sea, Ujú. existe un caos, y no es que estamos hablando de un caos de una hora, estamos hablando de un caos de 8, 9, 10 horas. Y tú te sientas como ciudadano y ciudadano a decir, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué tuvo que suceder para que estemos bajo esta situación a oscuras? Básicamente con esta tensión Ujú. de que a qué rato se te va a ir la luz, con la posibilidad de tener o no un generador de electricidad que te permita al menos tener tus alimentos en la refrigeradora sin que se dañen y que no estén podridos, no se diga poder trabajar. Sin electricidad es imposible producir y trabajar, y sin trabajo pues no hay gasto, y sin gasto no hay inversión, y todo el círculo virtuoso que se supone que va a existir en las economías no existe. Ahora estamos tratando de comprender y entender qué sucedió, y tenemos un irresponsable presidente y su gobierno que nos ha mentido, que nos ha falsificado la información, que nos decía una cosa un día, otra cosa otra, que nos engañan, y ahora casi, casi que estamos aplaudiendo que nos informen cuándo mismo nos van a quitar el suministro eléctrico, Una porque ni hora, siquiera, 2 horas, 3 horas. y no cumplen, y cuando nos lo retiran, no cumplen, y cuando deben retirarlo, tenemos electricidad, y cuando asumimos que vamos a tener electricidad, no la tenemos. Tamara, te voy a interrumpir solo una cosita porque el ingeniero Jan nos daba la explicación, sino que lamentablemente este gobierno no puede explicar, no puede salir al pie y la verdad que le falta mucho en ese tema. Giancarlos decía que el cálculo se hace por día y que no se puede prever, decía él, es muy difícil. Por eso él decía, no se confíen, pero lamentablemente el gobierno no nos dice eso, porque sería peor, ¿no? Que nos diga, lamentablemente van a seguir los cortes y sinceramente así no les podemos decir en qué rato. Porque dice que se calcula por día dependiendo del consumo, Demanda. de la Ajá. demanda, exactamente. Entonces, tienen que medio adivinar, como que medio adivinar. Entonces, bacán, entendemos eso, pero por el otro lado el gobierno, chútica, no sé cómo podrían manejarlo, ¿no? Pero además vamos un poquito más atrás. Yo visitaba a mis tíos el día martes, ingeniero civil, y una de las cosas que me decía es,
Cuando tienes una infraestructura de hidroeléctricas, como las que se construyeron, como las que tenemos, no solamente dependes de que llueva o no llueva y de la sequía, ¿verdad? Ya, O de la cantidad de agua. Dependes del mantenimiento que le hagas a esa infraestructura. claro, Y unas infraestructuras tan necesariamente técnicas que tienen que funcionar a la perfección. A la perfección es decir, que si te falta, voy a exagerar, porque no soy ingeniera, no tengo idea, pero claro. me explicaba que si te falta un perno acá, o se afloja, o se oxida, y después otro perno acá, y después otro problema acá, y otro problema acá, y no das atención a estos detalles, el mantenimiento de esa infraestructura va a terminar colapsando. Y creo que eso es lo que todavía no conocemos, no sabemos, y yo lastimosamente creo que no vamos a llegar a saber, a Ujú. conocer, a entender y a comprender la magnitud de la responsabilidad que tiene, no solo Daniel Novak, que está aquí meses, los gobiernos anteriores, regresando desde Lenín Moreno, Guillermo Lazo y ahora Daniel Noboa, que no han dado el mantenimiento, la atención, la inversión, la presencia estatal a través de todo lo que significa eso, financiamiento, mantenimiento, desarrollo, qué sé yo, si eso no se cumple, Nelson, Ujú. estamos viviendo la crisis energética más grande de la historia del Claro. reciente del país, considerando que Colombia también está atravesando esto por la sequía, porque trataron de decir, sí, nunca hemos tenido una sequía como esta, sí, nunca hemos tenido una sequía como esta, pero también consecuencias del calentamiento global, pero también no se han dado el mantenimiento, no se ha atendido la infraestructura de nuestras Ujú. Se hidroeléctricas. sabía que Y iba a otra, pasar esto. y se sabía, y otra cosa que yo estoy, mira cómo está el cielo, no sé si alcanzan a ver, Sí, sí, aquí sí. en Quito está haciendo sol, no es que está haciendo un solazo, pero hace sol. En nuestro país hace sol. Y una de las cosas que preguntaba el otro día es, ¿qué pasa con la energía solar? Porque allá donde yo vivo, casi todas las casas o muchísimas casas tienen energía solar. Y allá donde yo vivo no hay sol. No Mm. hay sol. O sea, el sol es medido y obviamente pues los rayos de sol son limitados. Es una infraestructura que quizás nos pueda costar en instalarla algún precio, pero a mí no me cabe en la cabeza cómo en este país donde el sol sobra y el sol es tan intenso, no tengamos desde hace años pensada la infraestructura, la inversión, los cálculos, los estudios que se requieren para comprender cómo podemos movernos de la dependencia de electricidad a la hidroeléctrica. Ahorita estamos con lo de las barcazas, imagínate ese negocio. Claro. ¿Por qué no podemos dar ese paso de desarrollo, porque además estamos en un país subdesarrollado, pero de desarrollo que nos permita anhelar lo obvio? Si tienes tanto sol y el sol te sobra, ¿por qué no generar electricidad a partir del sol? O inclusive de los molinos de Eólico. viento. Dos cosas, Tamara. Primero, me parece que es un tema que pasa por el asunto de no querer hacerlo por parte del gobierno porque no quieren invertir. Entonces siempre está como ese temor de, pero ¿para qué invertir si podemos traer un privado que cree la empresa fotovoltaica y luego hacemos el negociado? Como es en muchos lugares, bacán. Ni siquiera eso lo han hecho, porque firmaron con Lazo, me acuerdo que se habló con bombos y platillos, pero hasta la fecha se hace. Entonces, ese paso, que estoy de acuerdo que deberían hacerlo, no lo hacen, a la final por parte del Estado. El otro campo, y esto es un poco perverso, quiero saludar a Douglas, dice, no odian a Correa, dice, odian al progreso, dice un saludo. El otro caso que me parece un poco, no es perverso, decía alguien, y lo dices tú, las casas deberían tener independencia energética. Deberían, y ya en otros lados se crean casas ya con su planta solar y ya está. Ahora, yo como dije una vez, quise, y es muy caro. Entonces, yo no sé si es caro porque necesariamente no les interesa o es porque termina siendo también un negociado. Porque imagínate, Tamara, la plata que uno paga en energía, ¿dónde se va? ¿Dónde está? Ahora mismo hay quejas de una planilla tremenda. Estamos pagándole al Estado por algo. Si llegamos a ese punto, el negociado de un gobierno, de un Estado, de un privado va a decir, no, pues me vas a dañar el negocio, pues. Si todas las casas van a tener ¿cómo es? Su plataforma fotovoltaica, ya no van a pagar, no seas tonto. Es como cuando hablan de la creación de motores con agua o con algún otro fósil, perdón, con otro material. Y dicen, ¿no? Las teorías de la
conspiración, que cada vez que existe una idea los acaban, porque el negocio de la gasolina es un negocio bellísimo. Y un negocio que solamente beneficia a pocos y que termina consumiendo un país que estamos consumiendo en extremo. Te voy a poner el ejemplo. Allá tú tienes tu casa y tienes la posibilidad de poner paneles solares. Hay inclusive ciudades que se están desarrollando sin gas. Sin gas. El agua, la calefacción, cocinas de inducción y el agua funciona con un proceso de energía solar que hace que calientes el agua y que en vez de calentarlo con gas es con energía solar. Entonces eso se está estableciendo. Pero hay barrios enteros donde ya no hay gas. No hay gas. Utilizan el gas quizás para la calefacción, pero ya no para cocinar. Y yo regreso a ver lo que teníamos en plan de cocinas de inducción y todo lo que hicieron por destruir la propuesta y ahora ni siquiera se diga. Pero además tú pones tu casita, pones paneles solares, recibes esa energía, pero te conectas al sistema central. Cualquier cantidad de energía que tú no consumas contribuye al proceso de recogimiento central de esa energía. Y eso hace que tú puedas, que tu precio de consumo con la compañía que tienes acordada baje, porque estás básicamente pagando con especies, ¿cierto? Pagando especies, estás contribuyendo, estás donando la energía que te sobra a la conexión central. No entendí. Entonces, a ver, verás, a ver, tu casa tiene solares, recibes la luz del sol, lo que te sobra de consumo, terminas pasándolo a la distribución central de la compañía, porque la compañía llega y te pone un cable de electricidad. Tú te agarras del cable. Ajá. Y tú dentro de tu casa pones un cable que va desde los paneles solares hasta ese suministro. ¿Sí? Entonces, los paneles solares te pasan electricidad, van a este proceso de donde estás tus breakers y tus cosas, y tú consumes la electricidad. Pero si es que te sobra porque lo que estás produciendo en el sol es más de lo que estás consumiendo, termina eso yéndose a la contribución central, a la distribución central de la compañía. ¿Me explico? Entonces, tú terminas generando X kilovatios, consumiendo X kilovatios y te sobran tantos y tú le pasas a eso a la compañía y eso te reduce el precio del servicio, ¿sí? Porque es una autonomía, pero una autonomía a través de una compañía. Lo que no entendemos es que en países donde esto ocurre y además en países donde hay sol, pues voy a exagerar, 4 semanas al año, pero para ser dramática, eso es lo que pasa en países donde no tenemos esta riqueza de esta naturaleza. Se han desarrollado por una concepción y una comprensión de lo colectivo, de la colectividad, del beneficio colectivo de la ciudadanía colectivamente. Lo que tenemos aquí son beneficios individuales. Obviamente que a los dueños de las barcazas no les va a interesar que podamos tener hidroeléctricas porque se les acaba el negocio porque están pensando en su beneficio individual. O yendo un poquito más allá para ser generosos del colectivo de la burbujita, pero no de las grandes mayorías, no de la gran colectividad. La visión que tenemos que tener como país es de colectividad. Si es que todas y todos estamos bien, todas y todos vamos a poder seguir avanzando. Pero eso no le conviene a nuestras oligarquías, a los dueños, o al menos a quienes se creen dueños del país, de los generadores de las barcazas, de la política, de los negocios, porque ¿qué les va a convenir? Les va a parecer bien que teniendo sus privilegios vaya la gente subiendo. Lo que pasa con la educación, yo creo que lo que retrata Rafael Correa lo dice mucho. No quieres tú, pues, que la señora, la hija de la persona que trabaja en tu casa vaya al mismo colegio que tus hijos. Claro. Eso retrata, esa es la sociedad ecuatoriana pensando en el beneficio individual o de tus panas y no de la colectividad. Y lo que estamos viviendo con esta crisis de electricidad retrata eso. Me están gozando la gente, Tamara, me dice, Nelson se quedó en el aire, dice, no entiende, porque yo me quedé así como, ya. O sea que si logramos tener en nuestra casa, la verdad que a mí me gustaría, yo incluso hablé con un proveedor, pero me pareció carísimo, me cobraban $10,000 la instalación de un sistema. Claro, y me prometían bajar el consumo, me imagino que con la teoría que tú decías, Tamara, ¿no? Me bajaban el consumo casi que a cero, ni siquiera a cero, y yo pago como $100, $120.
Entonces, yo decía, no le veo el beneficio, porque son $10,000, yo pago 100, casi que me está cobrando 10 años de energía a mi ciudad por adelantado. Entonces, dime algo. Pero si tú tienes una propuesta estatal o inclusive un negocio con una compañía, ¿cómo se llama esto cuando tienes al gobierno y a las compañías haciendo negocios, haciendo fusiones, para poder dar ese servicio, pero al mismo tiempo al país le conviene salir de la dependencia de la hidroeléctrica y del uso del gas? A la compañía de paneles solares le interesa poder vender paneles Claro, solares. Y si tienes un acuerdo bilateral entre claro. Estado y parte pública y los negocios privados, estoy trabada porque he estado hablando otro idioma, entonces me salen todavía Claro. las ideas. Haces un negocio y empiezas tú como Estado con los gobiernos descentralizados a decir, a ver, tenemos esta posibilidad de que inclusive puedes tener competencia, de ofrecer 2, 3, 4 compañías que instalen y que propongan y que traigan esa posibilidad a las casas de las ecuatorianos de suministrarnos con lo que nos sobra, que es el sol. El sol nos sobra. Y a la Lo que no vez tenemos. apoyamos al Estado. Exacto, y el Estado al mismo tiempo sale de ese problema y las compañías también generan sus ingresos y es como un ecosistema, es un ecosistema donde los negocios funcionan ganando, todas las partes ganan, es que aquí nadie va a abusar de nadie, aquí todas las partes ganan y nos beneficiamos y terminamos además beneficiándonos como país, otra vez colectivamente, con acuerdos binacionales o bipartidarios de Estado, empresas, las ciudades, las provincias y la ciudadana y el ciudadano, como todos los días, tú, yo y las personas que nos escuchan, no vamos a tener problemas de corte de electricidad. Ujú. O sea, a mí. Y por ejemplo que eso, que como tú dices, con un convenio, con una empresa y que termine costando, qué sé yo, el que quiera, no, ya no 10,000, pero de pronto unos 2,000, ya es un precio que tú dices, bueno, yo invierto Claro. 2,000 y esto me queda para el futuro y no gasto mucho y contribuyo, podría ser. Y por ejemplo, Tamara, ¿y qué pasa si alguien, porque debe haber algún persona que sepa de estas cosas, va y se compra un par de paneles y hace en su casa su propio sistema y simplemente consume la energía del sol y ya no la de la planta central? ¿También se puede o no? Claro, claro, pero imagínate lo que es que esta persona tenga los recursos para los paneles, para instalar todo ese sistema en su casa y básicamente te proteges, calientas, yo no sé, tu casa, consumes la electricidad de los paneles solares y ya te salvaste tú. Pero ¿qué pasa con tu vecino, tu vecina? ¿Qué pasa con el país? ¿Qué pasa en la tienda o en la panadería a la que tú vas y compras el pan para alimentarte en el desayuno y no tiene electricidad y no puede hacer el pan? Tú tendrás tu café, pero no puedes comer pan. ¿Me Claro, entienden? sociedad. Entonces, todavía creo yo que me he encontrado, Nelson, con un país con una apatía, paralizado, totalmente paralizado, con mucha indignación, pero quizás con una necesidad de protagonismo y sobrevivencia individual de cada persona, donde mi voz, mi presencia suene más fuerte que la tuya. Y eso voy a todas partes, desde el gobierno, los ministros, las ministras, en las redes sociales, en los medios de comunicación, y estamos en la sobrevivencia diaria, continua, de yo sobrevivir sobre la base inclusive de silenciarte a ti, o de explotarte a ti, o de ignorarte a ti, o de excluirte a ti, en vez de darnos cuenta que mientras más voces nos unamos, abramos los espacios, colaboremos, nos escuchemos más. La gente aquí no está escuchando, Nelson. Yo estaba hablando hasta en paneles donde no me dejan hablar, porque la gente está desesperada por ese protagonismo, donde no están escuchando a la otra persona, no nos estamos escuchando. Y yo vengo de afuera mirando un contexto y encontrándome con un contexto, porque esa es mi realidad. Yo no estoy aquí en el día a día sobreviviendo como las personas que nos escuchan lo hacen, y me doy cuenta de estas cosas y me estalla la cabeza, me duele el corazón, me conmuevo porque no sé cómo fue que llegamos a este momento, cómo fue que permitimos y seguimos permitiendo tanto abuso, tantas mentiras. Y me doy cuenta y miro a las personas con las que he interactuado y están desesperadas por ese protagonismo porque necesitan sobrevivir. Porque si no sobrevives, no comes pues nomás. Ujú.
No llenas la panza y no puedes alimentar a tu familia, no se diga si tienes una necesidad médica, la educación de tus hijos, la aspiración de la gente de salir del país, porque no ven futuro para sus hijas y sus hijos. Y yo llego con la desesperación de disfrutar de este país que no hay en ninguna otra parte del mundo. Entonces, estoy en un proceso de comprender qué está pasando. Nos quitan la electricidad 9 horas, 10 horas y se paraliza el país. Y yo me agarro la cabeza y digo, ¿cómo hace la gente para trabajar, para comer, para irse al mercado a comprar los suministros semanales cuando miro los precios de las cosas y se equiparan igual a Europa con menos salario e inclusive hay artículos que cuestan más aquí que allá? Y yo estoy realmente tratando de asimilar esto porque hace 10 años que yo venía al país, era una celebración. Era encontrarte con una infraestructura, con un orgullo, con unas ganas de vivir, de saborear, de sentir al país, de debatir, de averiguar qué más está haciendo, a ver qué más se puede hacer, por dónde entramos, qué está pasando, qué debates existen, qué más tenemos que debatir y poder confrontar para seguir avanzando. Ahora todo el mundo está literalmente en tinieblas, Nelson. ¿Sabes qué, Tamara? Bueno, ha sido muy chévere el tema porque es interesante y sobre todo saber del tema de los paneles. Porque, por ejemplo, mira, acá Patricio dice, acá no puedes poner paneles debido a que te obligan a tener una red eléctrica para tener incluso la planilla de trámites. Debes pagar, así no consumas. Pero por un lado, por otro, es ilegal tener tu propio sistema de energía sin el aval del Estado. Ya pasó en Chile, me dice acá, y eso también es ilegal. Pero mira cómo estamos, o sea, se supone que esa energía, se supone que es de todos, se supone que podrías hacerlo. Yo no creo que no exista un creativo que lo haga. Hemos visto hasta en internet que hacen unos sistemas de energía caseros, pero resulta que es ilegal porque no contribuyes al país. Ok, lo entiendo, bacán. Pero yo contribuyo. ¿Y qué recibo? Cortes de energía por irresponsables, porque no cuidan, porque no se proyectan, porque no me atienden. O sea, yo tengo que preocuparme y yo soy el malo porque quiero tener mi propio sistema cuando ellos no administran bien. Y con esto cerramos, Tamara, tu reflexión final. Es una decisión política. Lo que ocurre en este país viene desde la decisión política del Estado. ¿Quiénes componen el Estado? Los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, mediático. Esos poderes son quienes son responsables de las decisiones y de las posturas políticas. En este país yo me he encontrado, no solamente con esa sobrevivencia, ¿no?, individual y protagonismo y te callo, yo hablo más duro que tú, me he encontrado con un país que está buscando autoerradicarse. El Jacobo García se hizo ayer un hilo hablaba de Novoa versus Novoa analizando lo que pasó en la consulta popular, que por cierto yo me presenté, brevemente, me presenté acompañé a mi mamá a votar, me presenté, los militares estaban ahí casi que de presidentes de mesa, recibiendo las cédulas, una cosa horrorosa. Y yo leía eso y veía, claro, el análisis político, después me puse a pensar con todo esto que estoy sintiendo, que estamos en una sociedad de ecuatorianas versus ecuatorianas, de ecuatorianos versus ecuatorianos. Sí. Estamos en una actitud de autoerradicación y autoviolentación y de extremos que están buscando silenciarse y erradicarse mutuamente y no nos damos cuenta que el país es uno solo, diverso, enorme como lo es y hermoso además, pero uno solo, donde a mí no me hace más ecuatoriana que a ti, ni él es más ecuatoriano que el otro. Y no estamos viendo eso y estamos autoerradicándonos y con una violencia y una desidia además desde el Estado, así mismo es. No, mi mensaje final, no, así no tiene que ser. Llegamos a saber y a conocer que era posible otras formas de salir adelante como país. Lo que estamos permitiendo, lo estamos permitiendo por alguna razón que tenemos que autocuestionarnos y hasta cuándo y hasta dónde vamos a seguir permitiendo esto. Así que la próxima semana, con más sentimientos y más reflexiones de todo lo que estoy viviendo aquí en el país, te compartiré más, Nelson, pero por ahora la gente pensar y reaccionar. ¿Por qué estamos permitiendo esto? ¿Qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer para permitir lo que estamos viviendo como país? Porque no puede ser así y sabemos que no debe ser así. Bien, Tamara, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Abrazo fuerte.